el pedido, ¿no? Planteado por, digamos, por el Poder Ejecutivo, por el Consejo de Ministros, me parece que resulta procedente, ¿no? Bienvenida exitosa para preguntarle de saque si es que usted ha podido revisar esta constitucionalidad de la cuestión de confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Bueno, por la información que hemos podido obtener, digamos, a través de los medios de comunicación, lo que podemos apreciar es que el pedido, ¿no? Planteado por, digamos, por el Poder Ejecutivo, por el Consejo de Ministros, me parece que resulta procedente, ¿no? Porque no está, digamos, fuera de los límites que la propia ley establece para la presentación de la cuestión de confianza y sobre todo para el planteamiento de esta ley, que lo que busca es que se derogue, que se apruebe una ley que derogue a su vez la ley 31.399, que es una norma que establece algunas modificaciones a la ley 26.300, que es la ley de los derechos de participación y control ciudadano, particularmente para los efectos de la forma como se puede promover una reforma total de la Constitución, una reforma constitucional. Señor Entonces, Jáuregui, el planteamiento es, digamos, que el Parlamento apruebe una ley que derogue, ¿no? La ley 31.399. Y sobre este aspecto se está haciendo cuestión de confianza, ¿no? Se está o sea que sí planteando una cuestión de procede. confianza. Así es, porque bueno, según la información que se maneja, solo se puede plantear cuestión de confianza cuando hay una ley que está impidiendo una política de gobierno, no por una reforma constitucional. ¿De qué forma esta ley 31399 impide que el presidente con el gabinete pueda seguir trabajando? Correcto. En realidad, el marco de la ley 30.355, que es esta norma que modifica la cuestión de confianza, lo que establece es unos límites. Por ejemplo, no se puede plantear una norma de reforma constitucional. Y esta norma, la ley que pretende la derogación de la ley 31.399, no es una reforma constitucional, es la derogación de una ley ordinaria, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, digamos, lo planteado en principio, y analizando las cosas desde el punto de vista técnico, objetivamente, ¿no? No estaría incursa en alguna de las limitaciones que la propia ley 31.355 establece para el planteamiento de la cuestión de confianza. No es una ley de reforma constitucional, es una ley ordinaria, y entonces digamos, Es procedente. una norma que, de aprobarse, claro, al no estar dentro de los límites que tiene el planteamiento de la cuestión de confianza actualmente, entonces yo creo que resulta procedente, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo que viene ahora dentro del Parlamento? El Parlamento podría admitir a debate la cuestión de confianza y con el planteamiento hecho por Aníbal Torres el día de hoy, el Congreso tiene que estar, se ve en la obligación de aprobar este proyecto de ley que deroga estos límites a los referéndum que aprobó también el Congreso de la República, o simplemente el Congreso puede limitarse a admitir a debate y verá si la aprueba o no la aprueba. O digamos que a nivel del reglamento del Congreso, a nivel de la norma parlamentaria, ¿no? Que regula el procedimiento parlamentario, digamos que hay como dos opciones, ¿no? Una opción es sentarse y debatir si se le da o no la confianza, lo que implicaría automáticamente, si se otorga la confianza, sería entonces aprobar la ley que deroga la ley 30.399, porque aquí hay una conexión que es indisoluble entre el planteamiento que hace el Ejecutivo y la cuestión de confianza, ¿no? Otra opción que tiene el Congreso es pedirle una opinión a la Comisión de Constitución, ¿no? Para que se pronuncie respecto a si es procedente o no. Ahora, eso es desde el punto de vista del reglamento del Congreso. Pero desde el punto de vista, digamos, de la estructura del régimen democrático, no hay que perder de vista que el mecanismo de la cuestión de confianza es un mecanismo de contrapeso constitucional. Por lo tanto, es un mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo y particularmente el gabinete, porque hay que decir que en el diseño constitucional peruano, el Parlamento no tiene un poder de control del presidente. El presidente está exento de ese control. ¿Por qué? Porque es un régimen presidencialista y el presidente tiene una legitimidad política de origen al haber sido elegido mediante una votación. Entonces, el Parlamento no tiene un poder de control sobre el presidente.
Podría darse eso si acaso estaría previsto en el Perú el impeachment, que es una suerte de juicio político que sí, por ejemplo, está previsto en Brasil o en los Estados Unidos. Aquí no está previsto el impeachment, ¿no? Entonces, el Parlamento no tiene un poder de control sobre el presidente, ¿no? Como también el presidente no tiene un poder de control sobre el Parlamento. Pero, sin embargo, como el modelo peruano es de un presidencialismo parlamentarizado, es decir, es un modelo presidencialista, pero que tiene varias instituciones del parlamentarismo. Y parte de esa, digamos, característica, de esos elementos de parlamentarismo que se incorporan al modelo peruano, es que el Parlamento sí puede darle o negarle la confianza al gabinete, Señor es decir, el Jáuregui, primer eso ministro y su mismo, ministro. eso mismo. Hoy día varios Entonces, bajo esa parlamentarios lógica, Hoy día varios parlamentarios decían, simplemente se le va a responder como la vez anterior, no atendible, no procede, porque ellos consideran de que no es procedente esa cuestión de confianza. Pero el primer Aníbal Torres ha sido clarísimo, no me respondan de esa forma, porque si ustedes responden, yo voy a considerar que se me denegó la cuestión de confianza, por ende se cae el gabinete Torres y tendríamos otro gabinete ministerial. correcto, correcto. El resultado es, desde el punto de vista de la ingeniería constitucional peruana, es que al Parlamento le quedan dos opciones. O admite el pedido y, por lo tanto, aprueba una ley que derogue la ley 31.399 y, por lo tanto, esa sería la respuesta en darle la confianza al gabinete, ¿no? O sea, o le deniega la confianza y entonces implicaría que no aprueba la ley que deroga la ley 31.399. Doctor Jáuregui, yo tengo una pregunta. Si el Parlamento somete a consideración si acaso es procedente o no, o declara improcedente, inadmisible, o es lo mismo, o sea, para efectos democráticos es una negatoria de confianza, no es un Se acto cae el de gabinete negación de Torres, confianza. no pueden responder como la otra Correcto. vez, no atendible. La pregunta era respecto a, Si es que digamos, una vez, un escenario de... claro, si termina finalmente derogando esa norma que está bajo observación del gobierno, el gobierno podría plantear una siguiente cuestión de confianza por una reforma constitucional tipo Asamblea Constituyente. ¿Ya tendría ese camino libre para hacerlo? Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque la norma, digamos, que se busca derogar, establece algunas limitaciones para el trámite de lo que es el mecanismo de referéndum Ya. con miras a una reforma total de la Constitución, ¿no? Entonces, no está exactamente conectado. Ahora, lo que a mí me gustaría señalar, que me parece que es un tema de fondo, es que un régimen democrático no solamente se basa en normas escritas. Si nosotros revisamos la propia Constitución del 93, que es una constitución de vocación democrática, aunque tiene varios defectos en el sistema de representación, ¿no? Establece la Constitución del 93 que no solamente son derechos fundamentales, o sea, derechos constitucionales, aquellos que están expresamente detallados en el artículo 2, sino todos aquellos que se funden en la soberanía popular, en la forma democrática y republicana de gobierno y la dignidad del hombre, o sea, la dignidad del ser humano. Ya, pero doctor Jáuregui. Principios, ¿no? Ya, pero doctor Jáuregui. Principios democráticos que son básicos. Lo que quiero decir es lo siguiente: la interpretación de la institución del referéndum como mecanismo para la reforma total o parcial de la Constitución no puede hacerse de la lectura literal de los artículos 32 y 206 de la Constitución, que es el que citó Katiuska hace un momento, ¿no? Sino en función a lo que implica el referéndum como un derecho fundamental Como de las participación personas, de los ciudadana. ciudadanos, en un régimen democrático. Eso quiero Entonces, saber. no se puede limitar. Eso quiero Y esto saber. no, Siga, por favor, para es que hacer mi pregunta. el derecho de participación de los ciudadanos para pronunciarse respecto a una reforma total o parcial de la Constitución no puede estar limitado por el propio ordenamiento constitucional. Eso es una interpretación muy sesgada. A mi juicio, en la Constitución se debe interpretar, esta o cualquier constitución de algún país que se precie de ser democrático, a la luz de los principios del régimen democrático. Y el principio fundamental del régimen democrático, y esto es de Hamilton en adelante, es la arquitectura del constitucionalismo liberal, a partir del principio de soberanía popular, ¿no? En la ingeniería constitucional estadounidense, por ejemplo, hay una especial preocupación, y es un modelo interesante el modelo estadounidense, ¿no?, por evitar que algún grupo pueda tiranizar a la sociedad desde el Estado, ¿no?, algún grupo social. Entonces, una primera cámara es contrapesada por una segunda cámara, el Parlamento en su conjunto es contrapesado por el presidente, y esto es importante decirlo porque parece que en el Perú se entiende que el contrapeso constitucional o el control político solo lo ejerce el Parlamento, y eso no es exacto. En un régimen democrático es un contrapeso o controles recíprocos. Entonces,
volviendo al esquema norteamericano, el presidente controla y contrapesa también al Parlamento a través del veto o la observación de las leyes. Y finalmente hay una Corte de Justicia, una Corte Suprema, una Corte Suprema Federal, en el caso estadounidense, pero en última ratio es la invocación al pueblo. O sea, si no se puede controlar la tiranía a través de algún mecanismo, o alguna arbitrariedad, dice Hamilton, pues se convoca al referéndum. Entonces, el mecanismo del referéndum es un mecanismo que está concebido dentro de la lógica del gobierno representativo o de la democracia representativa como la última instancia del poder. ¿Por qué? Porque el pueblo, o sea, los ciudadanos, las personas, son el poder constituyente, mientras que el Parlamento, los sistemas de justicia, el Poder Ejecutivo, en fin, las autoridades elegidas, son poder constituido. Eso es básico, y a partir de este principio del gobierno representativo, sí. Siendo simples, a ver, lo que ha dicho el Premier es, a ver, Congreso, derógame esta ley 31399, ¿por qué? Porque lo que yo quiero es preguntarle a la población si quieren o no establecer una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna. ¿Se puede hacer eso sin pasar por el Congreso de la República? ¿Sin pasar por el Congreso? Es que yo creo que la lectura que usted hace no es exacta, porque lo que ha hecho, concretamente, lo que ha hecho el Ejecutivo es plantear un proyecto de ley y ejecutar un mecanismo de contrapeso que es el de la cuestión de confianza. Hasta ahí nos quedamos. Lo que puedan plantear luego ya implicaría especulación, pero lo que sí está diciendo es, pero es una promesa de campaña, por eso lo digo. Bueno, pero entraríamos, yo no quisiera especular, ¿no? Entraríamos en un ámbito especulativo que quiere hacer el presidente del Consejo de Ministros y tal. Bueno, pero tendría el camino libre en todo caso. Claro, pero doctor Jauregui, un poco para ordenarnos, a ver, un poco, perdone que le interrumpa, un poco para ordenarnos, para ponerse en el contexto a la gente. ¿Qué cosa exactamente es esta ley sobre la cual ha hecho cuestión de confianza Aníbal Torres 31399? Es la ley que modifica los artículos 40 y 44 de la ley 26300, ley de los derechos de participación y control ciudadanos, en lo que refiere a la convocatoria a referéndum. Pone límites, cuándo procede, cuándo no procede, y básicamente menciona que solamente el Congreso lo puede convocar. Entonces, Aníbal Torres el día de hoy dice, bueno, presento cuestión de confianza para que deroguen esa ley. Y luego, ¿y por qué le hacemos ese planteamiento de preguntas con Katiuska sobre lo que podría pasar después? Porque es el propio presidente de la República el que sale y menciona esta situación de que la participación del pueblo a impulsar reformas a través de referéndum no puede ser recortada ni vulnerada. Por eso le preguntaba si es que tras esta admisión de la cuestión de confianza, ya el gobierno podría plantear cuestión de confianza sobre reformas constitucionales, ya que de una u otra forma esta colisionaría con la otra ley que limita la interpretación de cuestión de confianza, y que el gobierno no puede plantear cuestión de confianza, parece un tal trabalengua, sobre reformas constitucionales. Sí, pero se lo explico del modo más sencillo. A ver. Mire, la ley, la institución del referéndum está contemplada en la Constitución, pero luego hay una ley de desarrollo constitucional que es la ley 26.300, que es la ley de los derechos de participación y control ciudadano, que es anterior a la ley 31.399, que ha sido materia de una cuestión de confianza, o sea, un pedido de derogación de esa ley, ¿no? Ha sido materia de cuestión de confianza. La ley 26.300, que es una ley anterior, ya limitaba el referéndum solamente como un mecanismo, parte del mecanismo parlamentario de reforma constitucional. O sea, derogada la ley 31.399, no se modifica sustantivamente la cosa, queda igual, porque era la ley 26.300 la que decía que solamente se podía aplicar el referéndum en el ámbito del procedimiento parlamentario, o sea, conforme al artículo 206. Lo que yo le decía hace un momento es que hay dos regulaciones del referéndum en la Constitución, que es lo más importante, porque aquí lo que manda es el ordenamiento constitucional, más que una ley de inferior jerarquía, es la Constitución. Un mecanismo es el que está previsto en el artículo 32, que es abierto y general, por el cual los ciudadanos tienen derecho a pronunciarse. Y otro es el artículo 206, que regula un tipo de referéndum como parte del procedimiento de reforma constitucional. Ahora yo quiero preguntarle con un sí, con un no, nada más, ¿sí o no? La ley 26.300 solamente regula, es que en realidad hay que explicarlo así porque el tema es un poco complejo. Sí, es bastante complejo. La ley 26.300 ya limitaba, por eso es que, bueno, quienes han estado, digamos, vinculados al tema de los derechos de participación ciudadana y tal, ya veían que la ley 26.300 era sumamente restrictiva.
Entonces ya está restringido. O sea, por eso le digo, a la pregunta concreta, ¿qué quiere el presidente del Consejo de Ministros? Por los hechos objetivos que podemos analizar, está haciendo una cuestión de confianza respecto a un proyecto de ley que busca la derogación de la ley 31.399. Pero esto no modifica sustantivamente el sentido de la ley 26.300, que es la ley base de los derechos de participación y control ciudadano. O sea, concretamente, no es que quede habilitado para convocar al referéndum, pero sin embargo sí es cierto que está invocando el mecanismo de la cuestión de confianza dentro de los parámetros que establece la propia ley 30.355, que aprobó este Parlamento. Entonces, Ahora, por eso digo, yo solamente quiero sí o no, sí o no, esta ley 31399 delimita el derecho de participación ciudadana, sí o no. No, porque ya estaba limitado por la ley 26.300. Correcto. Entonces el presidente está siendo en exceso optimista cuando menciona que con esta cuestión de confianza de ser admitida ya podrían convocar referéndum de manera libre. No quisiera opinar sobre las, digamos, forma de pensar del presidente, ¿no? Tendrá razones para considerar su punto de vista, pero desde mi punto de vista técnico, en realidad, la limitación al referéndum ya se da en la ley 26.300, pero siendo el derecho al referéndum un derecho constitucional, como fue, por ejemplo, en el caso del FONAVI, requiere una interpretación constitucional. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en su momento respecto a este carácter, digamos, más amplio que tiene la institución del referéndum, ¿no? Ya hemos tenido un caso ahí. Entonces, la perspectiva que yo le doy es constitucional. El instituto del referéndum es un derecho fundamental de los ciudadanos en un régimen democrático, pero como está previsto en la ley 26.300, ya está súper limitado. Entonces la ley 31.399 no es falso eso de que ya ha limitado y tal, no, y ya estaba limitado desde la ley 26.300, que es la ley que regula los derechos del referéndum, por ejemplo también la revocatoria de autoridades, este conjunto de derechos de participación y control, ¿no? Bien. Ahora, sí es cierto que es parte de una dinámica fundamentalmente política en este caso, ¿no? Esta discusión que se hace, porque se está buscando contrapesar a un Parlamento que a mi juicio está haciendo, digamos, está ejerciendo los poderes de forma desequilibrada, ¿no? Eso sí creo yo, tengo ese punto de vista. Hay un desequilibrio de poderes en el que el Parlamento está arrollando al Ejecutivo. Coincidimos en ese punto. Y las bancadas no han reconocido el triunfo, en fin, ha habido toda una dinámica que ya conocemos, ¿no? Bien, doctor Jáuregui, muchas gracias por la comunicación. Muy agradecidos, doctor Jáuregui, sobre todo por ese lado técnico. Y disculpe un poco que nos hemos ensimismado con las preguntas, es que tenemos muchas dudas, pero ya usted ha sido muy claro. Gracias. No, yo encantado de poder atentarlo. Bien, muchísimas gracias.